Y yo quiero que me acompañes a leer el libro del profeta Jeremías. Vamos a leer el libro del profeta Jeremías, capítulo 24. Entonces quiero ir rápido y avanzar sobre esto. Jeremías capítulo 24. Cuando usted lo tenga, dice amén, diga amén, así podemos avanzar. ¿Lo tiene, verdad? Vamos a leer desde el verso 1. Quiero compartir una idea acá, una idea general que me parece muy interesante. El verso 1 dice lo siguiente: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá, a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevados a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Solo hasta allí. Hemos leído muchas veces este texto, y es probable que muchas veces nos hayamos detenido en otras porciones de este texto más que en los que menciona aquí. La palabra del Señor dice que Babilonia había invadido a Israel 3 veces. Eso lo hemos explicado cientos de veces. 3 veces Babilonia invade a Israel. En esta ocasión de la invasión, dice la Biblia que el rey de Babilonia se llevó cautivo el verso 1 dice: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá, a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia. Quiero que entiendas algo. En esta invasión que Israel sufre, le es llevado cautivo el rey. Alguna vez hemos hablado acerca de este rey y dijimos que irónicamente solamente reinó 100 días. 100 días, dice la Biblia. 3 meses y 10 días fueron los días que reinó este rey, nada más. La Biblia dice que Babilonia lo invade y Babilonia se lleva cautivo reyes, se lleva cautivo artesanos, se lleva cautivo herreros,
y se llevan personas que podían poner en alza la economía de una ciudad. Entonces, cuando el rey de Babilonia se lleva cautivo a las personas que se llevó, que eran en total 10.000 hombres, y estos 10.000 estaban separados en grupo entre principales, príncipes, gobernadores, entre ellos había otro tipo de personas como herreros. Estas personas tenían un oficio y una función tan clara y tan marcada que ellos podían poner en movimiento las economías de una ciudad. Por eso cuando el rey los lleva cautivo, no los lleva al azar, sino que los escoge por oficio, los escoge por función, y el rey piensa que esos cautivos pondrían sin duda en movimiento toda la economía de Babilonia. Interesante la mentalidad de este rey. No escogió personas al azar, sin oficio, sin función, sin destino, sin propósito. No. Él escogió personas especializadas que pudieran poner en movimiento la economía en la nación de Babilonia. Dice la historia que en esta deportación también fueron llevados cautivos Esther, que para este momento no era reina, y su tío Mardoqueo. Eso usted lo va a encontrar en el libro de Esther, capítulo 2, versos 5 y versos 6. Damos estos datos porque al final esto toma fuerza y toma forma. El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, invade la nación de Israel y en esta ocasión la vence y se lleva cautivo de sectores selectos de la sociedad, personas que sumaban un total de 10.000 hombres, los cuales por su jerarquía y por su oficio servían de gran utilidad a Babilonia para hacer mover las economías. Entonces el rey no los escoge al azar, sino que más bien pone sus ojos en personas estratégicas. Ahora, dice la palabra del Señor más abajo, cuando esto estaba aconteciendo y a minutos, a segundos, a tiempos que la nación de Babilonia estaba llevando cautivo, inmediatamente después de este suceso, dice la Biblia que Jeremías tuvo una visión. La Biblia no dice si fue como un sueño, no nos dice si fue que él estaba despierto, no lo sabemos, pero dice que él vio, y lo que él vio fue 2 cestas delante del templo, afuera, en la puerta del templo. Él ve 2 cestas. Estas cestas tenían higos. Algunos estaban muy lindos y otros muy feos. Los feos eran tan feos que no se los podía comer, dice la Biblia. Pero estaban los que eran lindos. Pero dice el verso 4: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar, a la tierra de los caldeos, para bien. Mira, yo no sé cómo lees tú la Biblia, tampoco sé si la lees o no. Lo bueno sería que sí la leas, pero cuando tú lees esta historia, algo no cuadra y algo no cierra dentro de nuestra mentalidad humana tradicional, estrecha, porque el verso 5 dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar, a la tierra de los caldeos, para bien. Y quiero que trate de entender esto. Dios estaba diciendo que la primera parte, el primer cautiverio, estos 10.000 hombres que estaban siendo llevados cautivos, ese cautiverio era permitido y controlado por Dios. Y Dios estaba diciendo:
los eché para bien. Tú dices, a ver, yo estoy en mi casa, estoy bien, estoy cómodo, estoy en mi ambiente, me siento de alguna manera bien, complacido con el lugar y con las cosas que me están pasando, y de pronto viene un cautiverio. En la Biblia, los cautiverios tenían que ver con deportar a una persona. Se la llevaba esclava, no importa la función, el oficio, pasaba a ser esclavo del que lo cautivó. Para nosotros un cautiverio es un problema que te atrapa, una situación que te desborda, que te atrapa y que te mantiene cautivo. Una enfermedad, un dolor, una crisis, un problema familiar. Eso se nos vuelve un cautiverio, porque de pronto apareció cuando menos lo esperaba, me sacó de mi lugar seguro y de pronto me puso en un lugar incómodo, difícil. Pero Dios estaba en control de eso. Y Dios está diciendo al final del verso 5 algo que nos hace explotar la cabeza. Dice, a los cuales eché de este lugar, a la tierra de los caldeos para bien. Y ahí es donde tú piensas, ¿cómo puede ser que un cautiverio me sirva para bien? ¿Cómo puede ser que una situación límite que me saca de mi zona de confort, que me saca de los lugares habituales, tranquilos, seguros, que yo controlo, que yo manejo, cómo puede ser que un cautiverio se me vuelva o termine siendo algo para bien? Entonces yo aprendí algo, algunas cosas. Yo aprendí esto: un problema controlado deja de ser un problema. ¿Está acá? Un problema controlado, mira, cuando tú enciendes un encendedor, eso es fuego, eso puede destruir, pero como tú lo controlas, no presenta peligro. Un problema controlado deja de ser un problema. Entonces Dios está diciendo lo siguiente: Jeremías estaba mirando la deportación, Jeremías estaba mirando a los 10.000 que estaban siendo llevados cautivos. El resto de la población quedó en Judá, quedó en Israel, pero 10.000 hombres están siendo llevados cautivos, con cadenas, con grilletes, bajo insultos, bajo amenazas, y están caminando, y desde este lugar hasta Babilonia había meses de caminar, y ellos iban caminando cautivos, y Jeremías estaba mirando el cuadro, y Jeremías dice que Dios estaba en control de ese cautiverio y que Dios los había echado para bien. Tú dices, no logro entender cómo esto puede funcionar para bien. Porque en nuestra mente, todo lo que escape a nuestro control está mal. Todo lo que escape al manejo voluntario de nuestra fuerza o nuestra habilidad es un problema. Porque ya no lo controlo yo. Y considero que si yo perdí el control, entonces es un problema. La Biblia está diciendo que estos 10.000 hombres que tenían oficios, que fueron llevados, deportados por sus habilidades, por sus capacidades y sus grandes condiciones, esta gente podía poner en movimiento la economía de una ciudad. Imagínate, no eran esclavos comunes, no eran personas enfermas que no podían servir para mucho o para nada. Eran personas selectas que te ponían a mover una nación. Y estas personas, Dios permite el cautiverio y Dios dice, yo los eché y los eché para bien. Y ahí es donde tú piensas, dice, ¿cómo es que perder el control de una situación, perder el manejo de una situación puede ser bueno? ¿Cómo puede ser esto posible? Escucha, verso 5. Así ha dicho Jehová de Israel: como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar,
a la tierra de los caldeos para bien. La primera deportación que Israel sufre es esta. En esta son llevados cautivos 10.000 hombres. Ya dijimos, personas selectas que tenían la habilidad de poner en movimiento la economía de una ciudad. No eran cualquier persona, sino personas selectas. Son las que fueron llevadas cautivas. Eso dice la Biblia acá. Ahora, la palabra del Señor dice que estaban los que fueron deportados y estaban los que se quedaron. Y cuando tú ves que un problema llega y le toca a uno y al otro no, nuestra mente, nuestra imaginación dice: ese debe ser más pecador que yo, porque si le está pasando a él y no me pasó a mí, es porque yo soy más santo que él. Por eso Dios lo permitió con él y no lo permitió conmigo. Señores, yo he escuchado eso cientos de veces. Gente que se ha enfermado, se ha puesto de moda el COVID, el coronavirus. Entonces, gente que se ha enfermado de esto, otros han dicho: bueno, por algo debe ser. Por algo le pasó lo que le pasó. Porque debe ser que no es más santo que yo. Porque este debe ser que está peorcito. Algún pecado esconde. Alguna cosa rara y oculta. Por eso le pasó lo que le pasó. Ahora, dice la Biblia que Jeremías estaba mirando la deportación. Estaba viendo cómo 10.000 hombres estaban siendo llevados cautivos. Con cadenas, con grilletes, con amenaza, con insultos, a lo mejor con latigazos. ¿Alguna vez usted vio película cómo trataban a los esclavos? No sé cómo era esto, pero Jeremías está mirando la imagen y Jeremías alza su voz y dice: señores, no se confundan. No crean que porque se quedaron los buenos y se fueron los malos, sino que Dios está diciendo que a los que se fueron primero, esos son los buenos, y a los que se quedaron les va a empezar a ir mal. Y ahí se te rompe la estructura. Entonces yo pensé que yo era bueno, que por eso el cautiverio a mí no me llegó, que por eso los problemas a mí no me llegaban, porque yo pensé que era bueno. Señores, nuestra mente tradicional siempre nos llevará a considerar que si alguien la está pasando mal, ese es más pecador que yo. Si alguien la está pasando mal, es porque probablemente tiene cosas oscuras, ocultas, y yo no. Y por eso yo no estoy tan mal como ese. Dice la Biblia, verso 5: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar, a la tierra de los caldeos, para bien. Terrible. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Yo no sé cómo tú entiendes esto, yo no sé cómo tú lo lees, ¿verdad? Pero encontrar estas cosas en la Biblia a mí me enloquece en la vida, porque nuestra mente tradicional dice que el que la está pasando mal es porque seguramente se lo merecía. Y la Biblia dice que cuando Jeremías mira a los primeros deportados, dice: a esos les va a ir bien, y a ustedes que creían que eran los mejores les va a ir mal. Y tú dices: wow, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo maneja Dios? Entonces, Israel estaba bajo un juicio, y por eso vino la deportación, porque Israel estaba haciendo las cosas mal delante de Dios. Y en esto de un juicio nacional, pagan justos por pecadores. Y en esto de un juicio nacional, aunque Dios conoce los corazones, parece que todos la pasamos mal. Porque de pronto viene pobreza sobre la nación,
Y uno dice, ¿por qué me toca a mí que yo me porto bien? O Dios me pone en la misma bolsa que el que realmente, y a ojos de todos, se porta mal. ¿Por qué será? Aunque tú le estés pasando mal, quiero que entiendas que Dios conoce el corazón. Quiero que entiendas esto. Aunque todos sufren el juicio de Dios, Dios conoce el corazón de los suyos. No sé si eso te emociona, pero dice la Biblia que los primeros cautivos, los que se estaban yendo, Dios alza su voz. El profeta Jeremías suelta una palabra y el profeta dice, señores, a esos que ven ir primeros, a esos que seguramente la imaginación les hace pensar que son los más pecadores y más sinvergüenza, por eso Dios los entregó al cautiverio primero, a esos, dice Dios, les va a ir bien. ¿Por qué? Porque yo estoy en control de ese cautiverio. Y a mí esto me enloquece la vida, porque yo me pregunto, ¿para qué Dios permite que se rompa nuestra zona de confort? ¿Para qué Dios permite que se rompan ciertas cosas en nosotros? Entonces, yo quiero que trates de entender algunas ideas que yo he capturado, y yo le puse como nombre a este mensaje, cautivos con mente de colonizadores. ¿Qué quiere decir esto? Que todo va a depender de la mentalidad con la que tú ingreses en los problemas. Porque cuando tú enfrentas un problema y consideras que ese problema puede contigo, lo más probable es que nunca lo venzas. Pero cuando Dios habla y Dios declara, y es el Señor el que profetiza, y es Dios el que proclama y dice, señores, yo los saqué del lugar donde estaban, yo los metí en un apuro, los metí en un lío, pero quiero que entiendan que yo estoy en control de todo. Cuando tú entiendes eso, eso se llama problema controlado, y tú ingresas al problema con una mentalidad diferente. Tú no entras en el problema pensando que el problema te va a devorar. Tú entras en el problema sabiendo que con una mentalidad distinta tienes el poder para resolverlo, tienes el poder para enfrentarlo. Y yo no me metí aquí para que el diablo me gane la guerra, yo entré aquí para demostrar que Dios está conmigo, y no importa el problema, Dios es más grande que el problema, Dios es mayor que el problema. Y cuando el problema es controlado por Dios, entonces te va a ir bien. ¿Estás de acuerdo? Cuando el problema es controlado por Dios, deja de ser un problema. Cuando el problema es controlado por Dios, te va a ir bien. Era improbable pensar que de este cautiverio podía salir algo bueno. Y sin embargo Dios está diciendo, dame 10 minutos, mira, no sé si vamos a terminar con todo, pero quiero que te lleves una idea general a tu casa, y una idea que puedas entender. Un problema controlado. ¿Qué es un problema controlado? Es cuando Dios te susurra al oído que donde te encuentras hoy, Dios está allí contigo. ¿Qué es un problema controlado? Es cuando en la comodidad de tu casa llega el problema, te desborda, vence tus voluntades, vence tus capacidades, vence tus economías, te supera por completo, te sientes que no puedes con todo, y de pronto Dios te susurra al oído y te dice, yo estoy contigo, yo estoy allí y yo voy a estar contigo, y no importa si esto te atrapó a ti primero y luego viene por los pecadores, porque señores, la gente dice, ¿cómo puede ser que a mí me vaya mal y a ese sinvergüenza le va bien? ¿Cómo puede ser que a mí me vaya mal y a ese que la hace siempre mal le sale bien las cosas? ¿Cómo puede ser que yo siempre vaya así, en problemas tras problemas? Señores, cuando tú tienes el susurro de Dios en tu oído y Dios te habla en el corazón, tú sabes que no importa la gravedad del problema, no importa quién entró primero, lo importante es que cuando tú salgas, tú saldrás en victoria, y lo que para otro puede ser ruina, para ti se volverá un testimonio de gloria, y te levantará a decirle a otro, señores, se
¿Está de acuerdo? Dice la Biblia que cuando el rey Nabucodonosor se roba, secuestra, lleva cautivo al rey de Israel llamado Jeconías, ahí usted lo lee en su Biblia, puso a otro rey en su lugar. Y en el verso 8 se lo menciona, se llama Sedequías, pero no vamos a hablar de él, no vamos a tocar otro texto. ¿Quién era Sedequías? Todos los autores coinciden que Sedequías era la marioneta del rey de Babilonia. Es decir, había sido puesto por el rey de Babilonia. El rey de Babilonia llegó, peleó contra Israel, sacó su rey, lo llevó cautivo y en su lugar puso a otro. Ese otro era Sedequías. Entonces Jeremías, cuando va a profetizar sobre los que se quedaron, lo más probable era decirle: bueno, muchachos, a ustedes que no los tocó el mal, a ustedes donde el problema no les llegó, quédense tranquilos, porque si no les llegó es porque Dios les ama. Si no les llegó es porque seguramente son súper santos y por eso el problema nunca les llegó. Y dice la Biblia todo lo contrario. Jeremías mira a los deportados y les habla bien. Y luego Jeremías mira a los que se quedaron, donde la imaginación de ellos les hacía pensar que si se quedaron es porque eran buenos. Y Dios les habla y les dice que vendría mal sobre ellos. Y Dios les habla y les decía que no iba a tener misericordia de ellos. Entonces, en el verso 8 lo leo solo rápidamente. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová: pondré a Sedequías, rey de Judá, a su príncipe y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Este texto nos hace reflexionar, porque nuestra mente popular siempre nos ha hecho creer que si el mal no nos llegó primero, es porque no somos tan malos como creíamos. Si el mal le llegó primero al otro, es porque debe ser que es un sinvergüenza encubierto, que se viste de santo, pero que en realidad tiene un montón de cosas raras escondidas. Por eso el mal le llegó primero. Y cuando tú lees la Biblia, por lo menos esta historia, descubres que Dios piensa al revés. Y que Dios dice: a estos que yo eché y que los mandé a otra tierra, quiero decirles que les va a ir bien. ¿Por qué Dios rompe tu zona de confort? ¿Por qué Dios permite que en tu vida placentera acontezcan problemas que te lleven cautivos? Que duren 10 días, 20 días, un mes. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios te saca de la comodidad, de la holgura? ¿Por qué Dios permite esas cosas? Primero, porque yo estoy convencido de que Dios quiere, cuando Dios hace que tú pierdas el control, Dios lo hace para revelarse a tu vida y demostrarte que Él está por sobre todo. Por eso es que cada vez que nosotros perdemos el control de la situación, sentimos el susurro en el oído de que Dios está en control de aquello sobre lo cual yo ya perdí el control hace rato. Dios puede lo que nadie más puede. Señores, si hubiésemos sido todopoderosos, lo más probable es que hubiésemos abandonado a Dios. Pero aquí estamos, rendidos ante su presencia, reconociendo que somos infalibles, que no somos infalibles, que fallamos, que nos equivocamos y que cuando perdemos el control de la situación, Dios está en control allá arriba. Y Dios nos recuerda todos los días que aunque a ti te esté yendo mal y te jala los cabellos por el mal en que te encuentras, Dios está sentado en su trono. Dios está dominando sobre los aires. Dios tiene el control de toda la situación que le acontece a sus hijos. ¿Se va a acordar? Jeremías está profetizando. Dame 2 minutos, voy a ir cerrando esto para que lo podamos entender. Estoy viendo qué temas tocar. Mira, dice el verso 5: así ha dicho Jehová Dios de Israel,
como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar, a la tierra de los caldeos para bien. Lo primero que nos surge es, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Qué intenta demostrar Dios? ¿Por qué Dios a los buenos los trata de esta manera? Entonces yo trato de entender, porque acá no se explica, pero trato de entender que Dios de vez en cuando nos hace entender que podemos perder el control de las cosas, pero Dios no. Dios está sentado en su trono y Él gobierna sobre todo lo creado. Cuando Dios rompe las zonas de confort, es porque lo que Dios quiere es que volvamos el corazón a Él. Es porque nuestro corazón vive en un constante desorden. Y eso se llama la ley del desorden continuo. Es cuando constantemente se nos desordena el corazón. Y hoy estamos locamente enamorados de Dios y mañana ya traicionamos a Dios por papas fritas. Y nos vamos detrás de cualquier cosa. Y nuestro corazón se confunde constantemente. Entonces Dios, para recordarnos que Él está sobre todo, produce estas cosas. Rompe nuestra zona de confort y nos introduce en tiempos de cautiverios, donde la situación nos desborda, nos gana, nos vence, donde salimos de nuestra comodidad y nos vemos ajetreados, nos vemos avanzados por el problema, nos vemos vencidos por muchas situaciones. Y ahí es donde caemos de rodillas y le decimos: Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Y aunque yo ya la perdí, sé que tú no. Sé que tienes el control de todas las cosas. ¿Se va a acordar de eso? ¿Por qué Dios hace estas cosas? Mira, el verso 6 dice: porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Cuando tú entras en profundidad sobre este verso, entiendes cosas que le suceden a las personas que se encuentran bajo estos procesos. Dios dice: les va a ir bien, porque el cautiverio se va a romper, y esa es una buena señal. Porque dice la Biblia que los demás eran perseguidos por espada hasta ser completamente destruidos. Pero tú sabes que al terminar tu día, de ese diseño, de ese problema, de esa cosa extraña que avanzó sobre tu vida, vas a salir, vas a escapar y Dios te dará la salida. Por eso es que el verso 6 dice: porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a traer a esta tierra. Quiero que trates de entender que el problema en el que te encuentras, que la situación que te ha desbordado y ha roto tus límites, tus habilidades y capacidades, esa situación que te enfrenta y te violenta, tienes que escuchar la voz del Eterno susurrándote al oído, en el que te dice: de esta también vas a salir, de este problema también vas a encontrar solución, de esta situación también vas a encontrar escapatoria, porque Dios está en control de todo. Cuando tú comparas lo que le va a suceder a los otros, descubres que a los otros les va mal y que no hay esperanza para ellos y que huirán y caerán bajo el filo de la espada. Pero a los que son cautivados, a los que Dios les rompe el confort y los lleva a situaciones límite para que sencillamente recuerden y reconozcan que Dios gobierna sobre todo, ese cautiverio se va a romper, esa situación difícil se va a romper, esa miseria en la que crees que te encuentras se va a romper y Dios te hará salir de eso. ¿Está de acuerdo? Entonces no voy a avanzar más. Dice: los volveré a esta tierra. Luego dice: los edificaré. Mira, si hay algo que ha producido en nosotros la zona de confort, es el estancamiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada vez que tú armaste tu nido, te echas a dormir y allí puede estar 300 años y se pierde en ti la continuidad del crecimiento, porque te estancaste. Ahora, cuando Dios rompe tu zona de confort y te mete en una zona de conflicto, de lucha, de adversidad, la fe vuelve a explotar, la oración vuelve a explotar, la pasión vuelve a explotar, el correr a Dios vuelve
vuelve a ser lo más común y lo más cotidiano en tu vida. Y entonces cuando tú sales del cautiverio y sales del problema en el que te encuentras, Dios comienza a edificarte, Dios comienza a levantarte, se rompe el estancamiento y comienza en ti. Mira, las mejores oraciones, los pactos más profundos y las intenciones de cambio han nacido en el corazón de los hombres que se han encontrado en problemas. Porque nadie que esté relajado mirando el partido va a decir: Señor, y aprovechando que estamos en pausa, hago un pacto de fidelidad contigo. Nadie hace eso. Aprovechando que justo pausó la novela, hago una oración de 3 minutos y le digo a Dios cuánto le amo. Nadie hace eso. Entonces los problemas, la lucha, las dificultades han elevado a Dios los pactos y compromisos más serios. Y allí los hombres le dicen: Señor, si me sacas de esto, yo hago pacto contigo, yo te seguiré hasta el último día de mi vida, yo avanzaré contigo. Dios rompe el cautiverio y empiezas a edificarte, empieza a levantarte, empieza a promoverte, y lo que estuvo estancado por años se te vuelve en crecimiento y avanzas en dirección a donde se encuentra la presencia de Dios. ¿Está de acuerdo? ¿Lo entiende de esa manera o no entiende nada? Mira, dice la Biblia: los plantaré y no los arrancaré. Cuando Dios llama al profeta Jeremías al oficio profético, Jeremías capítulo 1, dice la Biblia que una de las unciones que Dios le da al profeta era de arrancar para luego plantar. Esa era una de las funciones que Dios le otorga al oficio de este profeta. Le dice: te he puesto para arrancar, te he puesto para plantar, te he puesto para derribar y también para edificar. La función del profeta era arrancar. Esa era la función que Jeremías tenía. Ahora, Jeremías, desde su oficio, está profetizando y está diciendo que Dios dice: los plantaré y no los arrancaré. Usted sabe lo que le acontece a una planta cuando se desprende del piso, del suelo: se muere. Entonces Dios está juramentando y haciendo pactos de vida, pactos de protección y de cobertura, y no pactos de muerte. Dios no está comprometiendo muerte sobre estas personas. Entonces, cuando Dios rompe tu zona de confort, lo primero que tratas de entender, cuando tú dices: ¿por qué a mí y no al sinvergüenza que se porta mal? Trata de entender que estos primeros deportados no las pasaron mal. Ellos tenían un corazón, Dios les había susurrado y Dios les había hablado. Y aunque estaban frente a un cautiverio, tenían una mentalidad y un corazón de colonizadores. Ellos llegaron en este cautiverio, fue llevado Esther, la cual usted conoce la historia, luego gana un concurso de belleza, dice la Biblia, y se termina casando con el rey. Y luego, cuando vino el exterminio sobre los judíos, fue aquella reina, la reina Esther, la que pelea a favor de ellos y los salva de una muerte segura. Entonces, hay cosas que Dios provoca que no las entendemos, que a la primera lectura no entendemos por qué Dios hizo lo que hizo. ¿Para qué nos pasa esto? ¿Por qué Dios me trata mal a mí, que soy bueno, y trata bien al que se porta mal? ¿Por qué las cosas funcionan de esa manera? Dice la Biblia que a los primeros deportados Dios dice: yo los miraré, yo estaré con ellos, yo provoqué este cautiverio, yo los saqué de la zona de confort porque yo quiero tratar con ellos. Y lo primero que Dios dice es que ese problema iba a terminar. Dios dice: los traeré de nuevo a esta tierra. Quiere decir que saldrán del problema y volverán a la tierra de paz. Lo segundo que Dios dice es que los va a edificar. Y lo tercero que Dios dice es que los va a plantar y no los va a arrancar. Cuando tú profundizas sobre eso, te cierran un montón de cosas en la cabeza. Y comienzas a entender un montón de cosas del por qué Dios permite cosas a los justos y no las permite sobre los otros. Y a los otros, cuando Dios les habla duro y les habla mal, y al final su destino termina siendo muerte y destrucción. Por eso te doy un consejo: no te alegres quizás
de por qué al otro le está yendo mal y a mí me está yendo bien, sospechando que porque yo soy mejor que el otro, sino más bien considera que de los diseños en los que Dios te mete, eso se llaman problemas controlados, que cuando Dios está contigo, eso termina bien. Cuando Dios está de tu lado, las cosas no fracasan, no terminan en derrota, en muerte, en destrucción, sino que más bien te va bien, terminas bien. ¿Está acá? Quiero que cierres tus ojos por un momento, solo por un instante. Ya estamos terminando, de verdad, ya estamos terminando. Quiero que cierres tus ojos allí por un instante. Después, en otro momento, le puedo pasar puntos un poco más elaborados. Yo procuré ahora no marcar puntos porque de pronto nos iba a llevar más tiempo. Pero solo quiero que lleves una idea general a tu casa y entiendas el por qué Dios permite que se rompa tu zona de confort, por qué Dios te saca de lo controlado y te introduce o te pone en manos de situaciones que controlan tu vida, de situaciones que te desbordan, de situaciones que rompen tus habilidades, tus capacidades. Tú dices, no sé qué está pasando, pero lo único que sé es que necesito a Dios. Lo único que sé es que necesito que Dios vuelva a tomar el control de todo, porque antes lo manejaba yo. Y ahora Dios permitió todo esto para que me acuerde que Dios es soberano, que Dios está por encima y que Dios puede lo que nadie más puede. Por eso cierra tus ojos por un instante, solo por un instante. Oh Dios, oramos en esta hora y te damos gracias. Te damos gracias por aquellas situaciones que muchos no hemos entendido, que han impactado, que han golpeado nuestras vidas. Situaciones que han afectado nuestro ser, que nos han llevado a la duda, a la incertidumbre y a no entender nada. Pero de pronto Dios nos habla y nos dice que Él está en el control de la situación. Y qué lindo es saber que el Todopoderoso controla mis problemas. Qué bueno es saber que Él está al manejo de toda situación difícil. Qué bueno es saberlo. Dios, te damos gracias en esta hora. Oramos, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por esta palabra, porque esta palabra sé que no vuelve vacía, sino que sin duda cumplirá el efecto por la cual ha sido enviada. Señor, oramos en el nombre de Jesús, oramos y declaramos en esta hora que tú estás con nosotros, que estás al control de las situaciones desbordantes, que estás al control de toda situación difícil, que estás en control de todo lo que nos ha sucedido o acontecido en esta vida. Señor, declaramos en esta hora que tú estás con nosotros, que tu mano de poder es sobre nosotros. Declaramos tu favor, tu gracia, declaramos tu bendición. Nos rendimos delante de ti. Ponemos nuestra fe y nuestra confianza en ti. Declaramos, Señor, que tú eres quien gobierna, quien domina sobre todo, que tú eres Dios, que tú eres el Señor, que tú estás con nosotros. En esta hora ponemos nuestra vida en tus manos. Declaramos y confiamos que tú eres Dios y que sin duda nos vas a sacar, que del problema vamos a salir, que la dificultad va a cambiar, que un día todo va a terminar, que al enfrentar problemas no entraremos con una mentalidad de derrota, de fracaso, de desesperación o angustia, sino que más bien creeremos y sabemos que tú eres Dios,
que tú eres el Señor, y nuestra mentalidad será de colonizadores, de conquistadores, de gente que a toda experiencia la vuelve un testimonio de gloria, un testimonio de honra, un testimonio que bendice el nombre del Señor. Y te damos gracias por eso. Y te damos a ti el honor y la gloria para siempre. Te damos gracias, oh Rey, en el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo. Gracias por tu palabra, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Vamos a cantar y a danzar para el Rey. Hay una canción que aprendíamos en estos días que decía: cantando, danzando, me acerco hoy a ti. Vamos a cantar esa canción y vamos a celebrar el nombre que es sobre todo nombre.